Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Saludamos a través de la vía virtual a Ivo Rosero, él es presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo, CAMDEPE. Gracias por la oportunidad. ¿Cómo toma la Cámara, cómo toma el gremio lo que ayer sucedió en el Ministerio de Energía, que sorprendió con un comunicado en el cual negaba que la focalización del subsidio de los combustibles ya tenga lugar? Esto a partir de ciertas publicaciones, diferentes publicaciones que se hicieron en varios medios de comunicación que tuvieron como fuente la rendición de cuentas de este ministerio. En estas publicaciones, palabras más, palabras menos, la focalización ya estaba en vigor. Ivo, buenos días. Buenos días, Edgar. Un saludo a su distinguida audiencia por su intermedio. En efecto, se dio una confusión producto de una entrevista en un medio televisivo a un distribuidor de Guayas que, si bien fue nombrado vicepresidente de la CAMDEPE hace 2 años, esta persona pues hace más de 1 año y medio no ha participado en ningún directorio de la CAMDEPE, que son prácticamente 2 por mes, ni tampoco ha tenido ninguna participación en reuniones con el gobierno anterior y el actual, y mucho menos estuvo presente en la reunión con el viceministro de Hidrocarburos y su equipo de trabajo, que tuvo lugar hace 10 días. Entonces, lamentablemente, ha habido alguna mala interpretación por parte de esta persona que ocasionó realmente un problema un poco complejo tanto para el gobierno como para la CAMDEPE, y generó una ola, lamentablemente, de expectativa en la ciudadanía, con una aseveración errónea. Este señor ya aseguró que la focalización se estaba realizando. Él aseveró que se iba a subir el combustible a razón de 10 centavos por mes durante 6 meses. Algo absolutamente errado. Son palabras mayores, ¿no? Nunca ha habido una aseveración en ese sentido. También aseveró que ya no va a haber focalización. Nosotros no sabemos de dónde sacaron esos conceptos. Más bien tenemos idea de dónde salió esa mala interpretación. Nosotros en enero de este año ya hicimos en varios medios de comunicación nuestra postura dirigida al presidente de la República, incluso se hizo mediante cartas, en el que recomendábamos que en enero era el momento preciso para empezar a hacer la eliminación de subsidios, ya que el diferencial de precios entre el subsidiado y el no subsidiado en el caso de la gasolina extra eran solamente 25 centavos por galón, y en el caso de la Eco 85 eran 30 centavos por galón, solamente el costo del subsidio. Entonces, era un muy buen momento para iniciar la eliminación de subsidios, y nosotros recomendamos que se aplique el gradualismo, ¿no? Y también un sistema de bandas. Como ejemplo poníamos, se podría aplicar 10 centavos por galón, porque eso es algo que sí soportó la ciudadanía cuando se subió desde $1.48 a $2.40. Durante 1 año, prácticamente, la mayoría en el gobierno de Lenín Moreno y una parte en el gobierno de Guillermo Lasso, se siguió subiendo, usted recordará, 10 centavos por mes. Entonces, basados en esa experiencia, nosotros recomendábamos pues que en cuestión de 3 meses a 10 centavos por mes ya se habría eliminado el subsidio. Pero la coyuntura era una en el mes de enero y las cosas han ido cambiando conforme las semanas. Por supuesto, pero el momento para iniciar justamente por esa coyuntura, nosotros pensábamos que era bueno empezarlo en enero. Ahora, recuerde usted que el WTI puede subir o puede bajar. No es que siempre tiene una tendencia a la alza. Entonces, ahí nosotros pensamos que el gobierno, el presidente debe tener la sabiduría
para elegir el mejor momento para empezar este programa. Ahora, Y vamos una por el cosa, WTI, digamos que ahí se tiene en el trimestre ah, mayor consistencia, porque el precio del petróleo ha estado entre los 73 hasta los $78. No ha habido bajadas ni incrementos dramáticos. exactamente, no ha habido. Entonces, de todas maneras, aquí viene un punto, un concepto muy importante. Las bandas, ¿no? ¿Por qué las bandas? Porque las bandas tienen un techo máximo y un techo mínimo para el precio del combustible, en este caso no subsidiado, ¿no? Porque a eso va, que protege, que amortigua cualquier brusca variación del precio del WTI. Si bien en este trimestre no ha habido bruscas variaciones, pero podría darse, como por ejemplo, cuando se dio la invasión de Rusia a Ucrania, se disparó el precio del petróleo a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que ocasionaría, por ejemplo, si mañana se dispara, me invento, el precio del WTI a $150? Pues la banda, al tener un techo máximo para el combustible, va a evitar, ¿no?, que haya una brusca subida del precio de los combustibles. Ese es el objetivo de la banda, ¿no? Entonces, no es que para eliminar subsidios es un requisito la banda, no, no es así. Es un mecanismo adicional que ayuda a amortiguar las variaciones bruscas del precio del petróleo que incidirían en el precio del combustible. Ahora, lo que sí pasó en enero a nivel oficial es que a cuentagotas el gobierno y particularmente el Ministerio de Finanzas reveló dos cosas. Primero, lo que usted señala, que podría instaurarse un sistema de bandas, número uno. Y número dos, a partir del segundo trimestre del año 2024. Pero hasta ahí se ha llegado. Luego ya vino la proforma presupuestaria, ¿no es cierto?, que tiene que ser aprobada por la Asamblea Nacional, y ahí pues no había ninguna revelación en función de procesos de focalización de los subsidios, y mucho menos el de los combustibles. Entonces, hasta ahí estamos en términos de información oficial, hasta este desmentido que tiene lugar el día de ayer. Sí, bueno, es importante hacer una pequeña recapitulación, ¿no?, de los anuncios que ha hecho el gobierno. Recordemos que en diciembre el ministro de Finanzas salió a decir que para el 15 de enero ya se estaría aplicando la focalización. Obviamente no se dio. Y luego la ministra Arrobo hace un mes aproximadamente dijo que a inicios de abril ya se iniciarían las pruebas piloto del software de focalización, ¿no? Entonces nosotros muy preocupados volvimos a insistir, ¿Cuál es este eh, software? Seguramente preguntaban. primero, ¿cuál es este software? Y segundo, que nosotros desde hace 2 años veníamos anunciando y haciendo declaraciones de prensa, cartas al gobierno, indicando que si se aplica un software, esa focalización va a fracasar por distintas razones tecnológicas, de conectividad, financieras y de aplicación. La más, creo que le hemos hablado también aquí en la radio, hemos hablado de estas cosas. La más importante es que la mitad de estaciones de servicio no tienen un sistema de facturación automática, por lo tanto no pueden conectarse ningún software de focalización. Había el problema de que se necesita un internet de alta velocidad en todo el país. No hay. Había otro problema, que pretendían vendernos combustible caro, es decir, sin subsidio, para nosotros venderlo barato o con subsidio, y tarde, mal o nunca nos devuelvan el diferencial. Una serie de problemas, y sobre todo el tiempo de implementación sería de 1 a 2 años. ¿Y cuándo van a recuperar, cuándo se va a recuperar la caja fiscal con ese esquema? La Entonces, principal debilidad de un sistema de focalización hasta el momento, salvo que usted me diga lo contrario, es que se prescinde de las estaciones de servicio, que es, desde todo punto de vista, el único sitio donde se podrá aplicar un mecanismo de focalización del subsidio en la gasolina, el diésel. O sea, si las estaciones de servicio no participan de la planificación, ¿no es cierto?, de este sistema, de este proceso, va a ser bien difícil, o por lo menos que el gobierno nos cuente cómo piensa hacer esa focalización, ¿no? claro, Edgar, justamente lo que usted menciona es una tremenda realidad.
O sea, lo que se pretendía nuevamente es hacer fiesta en casa ajena, ¿no? Sin Claro, y invitarlo. comunicándole al dueño de casa a última hora. A Vea, vamos a última hacer hora. fiesta en su casa. Entonces, eso no iba a funcionar, no solamente por el hecho de que se haga fiesta en casa ajena, sino por todas las razones técnicas que harían que este sistema fracase, y a nosotros nos interesa que sea un éxito la focalización. Por eso hemos hecho propuestas. Entonces, sí es importante, simplemente para cerrar el punto de la reunión que tuvimos con el viceministro, oficialmente lo que se nos dijo, gracias a Dios, es que ya han decidido no utilizar el software de focalización. Luego de 2 años de campaña nuestra para que nos entiendan y que no se vayan por ese camino. Entonces, al momento están evaluando mecanismos de focalización sin descartar en nuestra propuesta, ¿no? Que es la emisión de tarjetas de débito emitidas, por ejemplo, por el Banco del Pacífico, en el que se acredite mensualmente el valor que hayan acordado con las organizaciones sociales. Por ejemplo, me invento $50. Esta tarjeta solo sirve para comprar combustible, ¿no? Y si tiene saldo, se le atiende, y si no, tendría que pagar el valor normal o esperar al próximo mes. De la misma O sea, manera, cuando se le segunda agota alternativa. el cupo de la tarjeta, ahí sí tiene que meter la mano al bolsillo el usuario. Exacto, exacto. Y la segunda alternativa que hemos planteado nosotros es lo mismo, pero con una billetera electrónica. Ahora se está utilizando las billeteras electrónicas para bancarizar a los sectores más marginales y ha funcionado muy bien en todo el mundo. Todo el mundo tiene celular. Entonces es otra buena alternativa que simplifica mucho el proceso para el cliente, para las estaciones de servicio y obviamente también para el gobierno. Entonces nos dijeron que esta alternativa no está descartada, que están evaluando otras alternativas, pero al momento no tienen todavía una definición. Entonces, esa es la realidad. Lamentablemente se generó esta ola por esta entrevista televisiva en la que se hicieron esta persona, ¿no? Este distribuidor del Guayas, hizo unas aseveraciones absolutamente incorrectas, que mezcló cosas, y es una persona que no estuvo ni en la reunión con el viceministro y ha estado 1 año y medio aparte, ya no participando en los directorios. Entonces, hizo declaraciones que lamentablemente generaron esta confusión, que tuvo que salir a desmentir el ministerio. Y por cierto, nosotros también hicimos un comunicado de prensa puntualizando qué es lo que se había tratado en esta reunión, que sí enfatizamos, Edgar. Nosotros pusimos casi 10 cartas al presidente de la República, a la ministra de Energía, al ministro de Finanzas, a la directora de las ARC, para que se nos atienda, ¿no? La primera carta la pusimos el día que se sentó el presidente Noboa en el sillón presidencial, para continuar con el proceso, ¿no? que se ha quedado a medias, y que ha habido tantos estudios para el ajuste a nuestro margen. De hecho, el año anterior, ya en marzo, los mismos funcionarios que están ahora en el Ministerio de Energía, Ministerio de Finanzas, los mismos, con el funcionario del Banco Mundial, ya determinaron que el ajuste que debía hacerse a nuestro gremio era de 6 centavos por galón, ¿no? Utilizando el método de WACC, que es el costo promedio ponderado de capital. Entonces ya quedó a puertas de una decisión presidencial que no la tomó el presidente Lasso, el expresidente, y nosotros hemos puesto cartas para que se nos atienda. Entonces, la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República vuelve a poner una carta aproximadamente hace 3 semanas, instando a que la ministra de Energía y el ministro de Finanzas nos atiendan por segunda ocasión. Y a esa carta hace que el viceministro Silvio Torres pues tenga la amabilidad que por delegación le hicieron a él, se nos atienda, y es así como tuvimos la primera reunión con este gobierno hace 10 días, en la que no estuvo presente el señor Iván Casanova, ex vicepresidente de la Cámara, que hizo estas declaraciones en la televisión. Pero el Y señor obviamente, Casanova acaba de estropear entonces una relación que se ha perseguido desde hace algunas semanas por la CANDEPE. definitivamente estamos tratando de salvar este impasse. Hemos tenido comunicaciones permanentes con los personeros del Ministerio de Energía,
hicimos nuestra nota de prensa y pues el día de ayer se tomó la decisión de destituir al señor Iván Casanova. Esperamos pues que esto se logre salvar, pues en la reunión que tuvimos con el viceministro sí se trató de nuestro margen, lo que sí lo tienen pensado, sí está considerado porque es obvio, es necesario, pero todavía no está definido. Entonces nosotros tenemos la expectativa de que en este proceso, cuando se vaya definiendo, cuando el presidente ya tenga claro el camino para la eliminación de subsidios y la focalización, pues también se tome en cuenta nuestro margen, ya que estamos 21 años congelados en centavos, ocasionando que 600 de las 1.200 estaciones de servicio, principalmente las que están más alejadas de los centros de distribución, estén en una situación muy, muy precaria. Son las 7 de la mañana con 34 minutos en Noticiero Sucesos. Conversamos con Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo, CAMDEP. Estamos hablando de la focalización del subsidio de los combustibles. Otra de los avances es que cabe el término, si cabe esa calificación en términos de definir la focalización, es que el presidente Noboa lo aseguró muy tajantemente que el gas no sería, ¿no?, objeto del proceso de focalización, y solamente se procedería con las gasolinas y con el diésel. Ahora, en función de aquello, hemos estado hablando, la Cámara ha visualizado este mecanismo de las bandas, que también está aceptado por el gobierno nacional. Ustedes proponen, ¿no es cierto?, esta tarjeta con los cupos respectivos que tendrían como base el Banco del Pacífico. Podría ser también Ban Ecuador, porque de esa manera podría atenderse al campesinado, ¿cierto? Recuerde que la CONAI hablaba de los tractorcitos y puede ser uno de los primeros elementos o más bien objeciones a cualquier sistema de focalización que se dé en los próximos meses. Hay una presión de todos los sectores. La propia situación económica permite la visualización de este proceso de focalización y al parecer no hay resistencia. De manera que sería el proceso más expedito que se inicie en las próximas semanas. Definitivamente, Edgar. Nosotros ponemos como ejemplo, usted tocó dos temas. Nosotros ponemos como ejemplo el Banco del Pacífico porque es un banco estatal y se puede tomar decisiones más rápidas. Por supuesto que puede ser Ban Ecuador y por supuesto que pueden ser otros bancos privados que estén interesados. Por supuesto que sí. Eso facilitaría mucho la aplicación. Ahora, sí es muy importante destacar algo aquí. Recordemos que cuando en junio del 2022 ya llegó las gasolinas extra y Eco 85 a $2.55, hubo un nuevo levantamiento indígena y obligaron a que el expresidente Lasso retroceda a $2.40. Lo interesante es que ya el señor Issa y el levantamiento, bueno, la población, las organizaciones sociales, ya entendieron que no era bueno regresar a $1.48 porque podían haberlo pedido. Ya entendieron que el subsidio no es bueno y por eso dijeron quédese en $2.40. Eso es una cosa buenísima, ¿no? Porque debemos recordar, Edgar, que solamente Venezuela y Ecuador somos los únicos países en América que tenemos subsidio a los combustibles. Otros países con gobiernos socialistas como México, como Brasil, como Perú e incluso Colombia, con el presidente Petro, ¿no?, ya no tienen subsidio a los combustibles pese a ser gobiernos socialistas porque se han dado cuenta que no es bueno, porque los subsidios normalmente no llegan a los más necesitados. El presidente Petro se encontró con un hueco de 40.000 billones de pesos cuando asumió el poder. Era un fondo de estabilización petrolera absolutamente quebrado y por eso ha tenido que dar progresivamente pasos para ajustar el combustible, ¿no?, el precio de los combustibles. Entonces, que el sector indígena ya entienda, que haya, en otras palabras, y es un poco hasta molesto decirlo, haya permitido, ¿no?, que se quede en $2.40, es muy bueno. Pero nosotros también hemos sido enfáticos y
hemos dicho que no es conveniente, desde un inicio lo dijimos, topar el diésel o el gas ahora, porque eso sí generaría un impacto inflacionario y obviamente un estallido social. El tema del diésel debería hacerse más adelante, mucho más adelante, y con un esquema mucho también más suave en cuanto al gradualismo, Es que ¿no? tiene otro tipo de implicaciones, ¿no? Gracias al diésel se mueve el transporte masivo, se mueve el transporte pesado, ¿verdad? Y este es un importantísimo sector en la economía nacional y además es el motor de una serie de industrias en el país y hemos visto sus reacciones cuando se les ha quitado el subsidio al diésel. Totalmente. Y por eso la importancia, Edgar, de cuando se dé esa decisión, tiene que aplicarse la focalización. Ahí viene la bondad de la focalización porque evitaría justamente un estallido social. Porque al momento también hay muchos sectores que se benefician del subsidio al diésel y no deberían, ¿no? No ¿Cómo deberían. pasa con la gasolina extra y la Ecopaís? Sin duda alguna, ¿no? ¿Cómo pasa con la extra y la Muchos eco? autos de lujo cargan esa gasolina y no deberían. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora, le hablaba de la temporalidad. Parecería ser el mejor escenario. Incluso el Fondo Monetario Internacional le habría mencionado al gobierno nacional esta necesidad. Tiene que haber raciocinio, tiene que haber orden dentro de las finanzas públicas. Y aquí hay un subsidio que no está sirviendo efectivamente a los sectores más necesitados. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué razones le impiden al gobierno seguir adelante con una decisión que ha sido racionalizada por todos los sectores? Ven como una necesidad, ¿sí? ¿Por qué no se lo hace? ¿Por qué se está pateando el proceso para adelante? ¿Acaso la política está metida aquí? Bueno, es un buen análisis, definitivamente es un tema muy sensible. Como usted bien menciona, el Fondo Monetario Internacional ya puso como un requisito para nuevas operaciones que se haga el proceso de eliminación de subsidios. Obviamente se entiende que con la focalización, el Fondo Monetario no pone ninguna objeción a que haya focalización. Lo que ellos piden es que haya una eliminación progresiva de los subsidios, ¿no? Eso es una cosa buena. Pero también hay un momento político que es evidente que es un limitante para tomas de decisiones inmediatas, ¿no? Tenemos el 1 de abril ya mismo, se hace un ajuste de 3 puntos al IVA en todos los productos, ¿no? Y Que por lo graban IVA. tanto van a subir las gasolinas, va a subir el diésel. Van a subir todos los productos derivados de petróleo. Entonces eso ya se viene. Se viene una consulta popular, ¿no? Que también es un tema delicado, un tema político importante. Entonces yo pienso que todas estas cosas hacen que el presidente tenga que ver el mejor momento para tomar esta decisión. Sí es importante, Edgar, analizar también el verdadero impacto, ¿no? De qué es lo que sucedería con el IVA, porque a veces la gente tiene mucho miedo y dice, va a dispararse la inflación, la gasolina, etcétera. Hagamos un ejemplo muy, muy simple. Esto está a 16 días. ¿Cómo van a proceder en ese sentido las estaciones de servicio? Bueno, para ejemplificar, creo que esto aclararía mucho, vamos a tomar una tanqueada promedio de una persona que pone gasolina extra, $20. Esta persona, el rato que el 1 de abril tanquee, en lugar de pagar $20, va a pagar el 3% más de IVA, que son 60 centavos. 3% de $20 son 60 centavos. Esa persona no va a dejar de tanquear por 60 centavos más, es decir, en lugar de pagar 20, va a pagar $20.60, y además tomando en cuenta que los combustibles tienen una demanda inelástica. Entonces, no es que va a ser un impacto fuerte el incremento del IVA, hay que entender que la caja fiscal, como la recibió este gobierno, está quebrada, tienen dificultad para pagar algo tan simple como sueldos, cada mes tienen que hacer malabares para poder pagar los sueldos. Entonces, nosotros pensamos que la ciudadanía, ¿no? Que todos debemos tener el concepto claro de que todos tenemos que hacer un pequeño esfuerzo para sacar adelante el país, ¿no?
Entonces, no es un impacto grave, ¿no? En el caso de los combustibles. Por supuesto que el sector del transporte pesado sí ha hecho sus declaraciones, pero nosotros también tenemos transporte pesado. Una gran cantidad de distribuidores tienen trailers con 22 llantas, hemos hecho los números. Sí hay un impacto, por eso que tampoco es un descalabro, ¿no? Entonces, sí hay que tomar en cuenta eso, que viene ya el IVA, es necesario hacerlo, pero a su vez nosotros sí también estamos muy pendientes a la expectativa de que este proceso se dé lo antes posible, porque ya realmente hay muchos distribuidores que están en una situación muy precaria. Hay estaciones que se han ido cerrando en sitios sobre todo alejados de los centros de distribución, porque hay un terrible problema para los distribuidores que tienen que pagar transporte. No es lo mismo vender un galón de gasolina en Quito, Guayaquil o Cuenca, donde hay centros de distribución y prácticamente no pagan transporte, pagan un centavo o menos, que con una estación de servicio, por ejemplo, que está en Napo, ¿no? Donde se paga 7 centavos por galón, o en Ibarra o en Manabí, que termina pagándose al año $150,000 de transporte, destruyéndose la utilidad del distribuidor, y obviamente se convierte en un subsidio que el distribuidor hace en beneficio del consumidor, porque se cometió el error de decidir que se venda el producto combustible al mismo precio en todo el país, lo que no sucede en otros países. Obviamente hay un costo de transporte, ¿no? Como ejemplo, si usted compra un saco de cemento en Otavalo, donde está una cementera, y a la vez compra ese mismo saco de cemento en Lago Agrio, es un costo mucho más alto Por por el supuesto, valor del transporte, por ¿no? supuesto. Entonces, esas distorsiones son las que hacen que muchos distribuidores realmente están endeudados con los bancos, otros que ya no les dan préstamo en los bancos, están endeudados con las comercializadoras, a punto de perder su estación porque las tienen prendadas. Vamos viendo qué sucede en estos días especialmente. Lo deseable habría sido que ambos procesos sean simultáneos, la focalización y el incremento de los precios por el incremento del IVA. Pero bueno, vamos viendo. Le agradezco muchísimo la explicación. Gracias por compartir esta entrevista. Muchas gracias, Edgar. Nuevamente un saludo a su distinguida audiencia.